Bienvenidos a Desde Adentro, gracias por acompañarnos una vez más. El invitado de hoy, Oldemar Rodríguez, bienvenido a esta su casa. Gracias por la invitación, Ana, una alegría estar aquí compartiendo con todos. Oldemar es psicólogo de profesión, él está ubicado en Belén, Costa Rica, así para que el que luego quiera visitarlo. Olde, ¿y a nivel virtual da consulta o no? Sí, también por Zoom, ahí atendemos no solo los cursos de los que vamos a hablar ahorita después, sino también sí atiendo también a nivel virtual. Ok, hoy vamos a tratar el tema de las heridas del alma. Las heridas del alma se pueden dar en diferentes momentos, o esos nudos emocionales se pueden quedar desde otras vidas, puede ser heredadas, ¿verdad? Que es el transgeneracional, en la vida adulta por un episodio fuerte que se nos dé, y en la infancia, que es el tema que vamos a desarrollar este día. Entonces, Olde, tal vez si arrancamos por ahí, explíquenos brevemente qué es una herida emocional. Bueno, una herida emocional, hay muchas formas de definirlos, casi que a cada autor tiene su propia definición, pero en el trabajo que hemos tenido durante bastante tiempo, me gusta más definirlo desde hay una ausencia o una carencia de una necesidad emocional, o sea, por la prolongada carencia de validación en una niña, o de abandono, como veremos a ver más adelante, o de rechazo, o una niña o un niño que creció sin un papá que le pusiera atención, todo esto, digamos, entonces podría definirlo como una ausencia de esa necesidad básica que tiene valga la palabra, que necesita el niño y que papá y mamá por diferentes circunstancias no se las dio. ¿Y podríamos explicar cuáles son esas heridas? Bueno, sí, de forma general, entonces, la primera es la herida de rechazo, cuando el niño ya desde el vientre de mamá, ¿verdad? La mamá quedó embarazada y no quería quedar embarazada, o si ya está embarazada, está ilusionada de que sea un hombre y salió una mujer, ¿verdad? O que papá también no quiera que mamá haya quedado embarazada. Entonces desde ya se va gestando, a la parte de esa gestación de ese niño también se va gestando un rechazo emocional muy fuerte que lo va a marcar. Creo que es la herida que más marca, es la herida primigenia ahí que está más fuerte. ¿Por qué? Porque es donde el niño está muchísimo más vulnerable. Oldemar, y con la experiencia en las diferentes consultas, ¿considera usted que realmente esa ausencia se ha dado o tal vez los niños no lo han percibido? O sea, me refiero como que realmente es porque no se dio, o podría ser en muchas veces que uno lo vio de una manera diferente y no percibió ese cariño o esa necesidad. O sea, realmente ¿es la ausencia como tal o es la psique del niño que algunas veces juega malas pasadas? En el caso de la herida de rechazo es completamente emocional, o sea, el niño no siente la conexión emocional. Por ese cordón umbilical es donde pasan todas las emociones. Entonces el niño no siente conexión de mamá, o sea, ya desde el vientre no siente las emociones hacia él, no las siente. Entonces no tanto es en los primeros años del niño de interpretación, porque todavía a nivel cognitivo no se ha desarrollado, pero a nivel emocional sí siente. De hecho de adulto después es... ¿verdad? Okay. ¿Qué estoy haciendo y la pregunta iba porque entonces quería llegar a que desde que está en el vientre está ya sintiendo y recibiendo, percibiendo las emociones, ¿verdad? Exactamente. Y si lo queremos ver desde las vidas pasadas, bueno, desde antes de la encarnación, ¿verdad? Desde antes, o sea, cuando va a encarnar, ya él viene dispuesto a recibir esa herida, ¿verdad? Ya está a disposición de manera inconsciente para empezar ese camino. Ya viene con un plan de su alma a vivir eso. Parte del plan del alma, ¿verdad? Como para que nos entiendan los que están allá disfrutando de este episodio, podríamos decir que casos específicos, por ejemplo, cuando era no planeado, o cuando la mamá no estaba como en ese momento lista, o tenía demasiado miedo de qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer. ¿En qué otras situaciones, como para que nos entiendan, se podría dar esa...?
Bueno, sí, tal vez las que más hemos visto son esas, digamos, mamá que no quería, de verdad, no quería completamente quedar embarazada y cae embarazada, ¿verdad? Algunas veces durante los primeros meses lo aceptan, ya después ya lo rechazan, ¿verdad? Quizás es eso, ¿verdad? Porque incluso por eso haría el rechazo, o sea, yo no quería, yo no quiero, eso es lo típico del rechazo, yo no quiero embarazo, yo no quiero un niño, yo no quiero una niña, yo no quiero y quedo embarazada. O yo sí lo quiero, pero papá no lo quiere. Y de una u otra manera el niño lo siente más fuerte de parte de mamá, pero de parte de papá. Entonces, circunstancias pueden haber muchas, las que uno más ve, ¿verdad? Las que uno le encuentra así, es que mi mamá me decía que ella no quería quedar embarazada. Casi que es como el discurso siempre. Sí, es que mi mamá me decía que ya éramos muchos en la familia y que otro más ahí, entonces, ¿verdad? Y elementos ya más sociales, ¿verdad? Alcoholismo en la familia o necesidades económicas también que se dan mucho, ¿verdad? Entonces, miedos, todo eso son diferentes características. Bueno, cada una de las heridas tiene una máscara. Vamos a ir hablando de una vez de cada herida y de cada máscara. En la del rechazo, ¿cuál es la máscara entonces que se ese presenta? niño, al sentir ese rechazo de mamá y de papá, o sobre mamá, él va sintiéndose hasta pequeñito. El Niels Bohr en su libro Las 5 heridas del alma dice como que son fetos pequeñitos, ¿verdad? Entonces el niño cuando se siente rechazado empieza a hacerse invisible. La máscara es el huidizo, ¿verdad? Es como invisible, son pequeños, son como personas. Que no quiero incomodar, no quiero generarles un problema. No quiero ser tan visible, porque es que ya no quiero que me rechacen. Por eso, o sea, quiero ser como esquivo, quiero ser como estar aquí detrás, porque ya no quiero venir al mundo. Ya el primer amor de mi vida, que es mamá, me rechazó, ¿verdad? Ahora yo no quiero venir a que me rechacen más, ¿verdad? Que me rechacen más. ¿Por qué? Porque ya me dolió demasiado, ¿verdad? Entonces, un poquito esa es la máscara del ludizo, ¿verdad? Que va a ir por la vida, incluso hasta físicamente, el cuerpo es delgado. El cuerpo es sumamente delgado, tanto en la herida de rechazo como el de abandono, son cuerpos delgados, ¿verdad? Hasta eso, o sea, hasta biológicamente se comprende ese miedo, ¿verdad? El cuerpo es un eco de lo emocional. Bueno, vamos con la segunda herida, que ya la mencionó, el abandono. El abandono ya se da, no es que la herida de rechazo que se da solamente en el embarazo, sino puede que el niño se sienta rechazado después de nacido, ¿verdad? Y nació, qué sé yo, tiene 5 meses el niño y la mamá se le murió la mamá. Entró una depresión o hizo una crisis psicótica o listo, y el niño ahí sí, ahí ya siento entonces dos heridas muy fuertes, la del rechazo y la del abandono. ¿Okay? Entonces, el abandono es más como estar ahí, pero no te doy pelota, estás ahí, pero no te atiendo, estás ahí, pero no te miro, estás ahí, no hay pero como no un te contacto. toco. Sí, la interacción, no hay esa interacción no se da, ¿verdad? No se da. Entonces, el papá o la mamá que no abrazan, que no miran, que no contienen, que no validan la emoción, que no están ahí para presentes, realmente, eso es. Entonces ese niño o esa niña va creciendo en abandono. Un abandono, pues, hay abandonos fuertísimos, ¿verdad? Conforme el niño vaya creciendo, entonces ahora lo que vos decías al inicio, sí ya él le puede empezar a interpretar, pero igual, interpreta negativo. Un niño siempre va a interpretar negativo, o sea, si papá y mamá no están conmigo es porque hay algo malo en mí. Y de ahí es donde se generan las famosas creencias de no soy merecedor, no soy importante, no soy suficiente, ¿verdad? Entonces ese niño, qué interesante, la máscara acá es, ok, ¿qué hago para que la demás gente no me rechace, no me abandonen, ¿verdad? Entonces lo que hago es, ok, inconscientemente, ¿verdad? Entonces lo que hago es apegarme a las personas, me apego a las personas, hago vínculos fuertísimos con ellas para que ellas no me abandonen, ¿verdad? Porque si me aseguro que tal persona me quiere, me aseguro que no me va a abandonar, entonces ya no voy a volver a revivir. Las máscaras tienen esa protección de no llevan a la persona a que vuelvan a revivir, como retraumatizarse, ¿verdad? O sea, no vivir la experiencia. Esta se podría ver entonces con frecuencia quizás en relación de pareja.
Ah, sí. Cuando al final es un apego tan grande que no quieren que se muevan, que no quieren que hagan nada, solo hay crisis de celos porque tienen ese apego por miedo a abandono. Sí, porque quizás más, y que se vea más, generalmente se da más en las mujeres, ¿verdad? Como de niñas fueron abandonadas por papá, entonces ellas de adultas lo que andan buscando es hombres los cuales apegarse para ya no, para no tener ese, para no sufrir ese abandono. Lo que pasa es que buscan personas que realmente las abandonan, ¿verdad? Inconscientemente, es lo interesante, o sea, dice, pero ¿por qué busco justamente es como que la naturaleza Jala eso. sabia, sí, pues que es la vida misma, es la máscara que cumple su función, pero para que usted, ¿por qué escojo una vez y otra vez y otra vez? Para que tome conciencia y cambie el patrón. Sí. O sea, para eso está, tiene una lógica, es muy bonita, es dolorosa, claro, ¿verdad? Pero es ya si va a 3 más, porque hay algo malo en mí. Entonces yo necesito hacerlo consciente y cambiarlo, ¿verdad? Entonces eso es un poco la dinámica de la máscara o sea, que lleva una función. Es mostrarle el problema para tratar de resolver, aprender la lección. Ajá. Sí, me protege de momento, ¿verdad? Pero también me ayuda a ver, a comprender de que esos patrones inconscientes, las máscaras, son patrones inconscientes que protegen mi herida, pero también me dan información. ¿Y qué podríamos pensar en este momento del mundo donde realmente hay mucha gente que se preocupa más en el hacer y el tener que el ser, y pasan trabajando 24/7 y esos chicos pasan por ahí? Entonces, ¿qué pasa con ese abandono, digamos, de tiempos que se está dando tan grande, donde los padres salen a laborar a veces más de 10, 12 horas? ¿Se está marcando en esta generación o viene una generación con ese problema grande? Sí, yo creo que tampoco se necesita que los papás estén 100% con los niños ahí full. Creo yo que si tienen tiempo de calidad y puedan, o sea, el niño no necesita esas necesidades emocionales que te hablaba antes, ¿verdad? Tampoco las necesita, no necesita al papá ahí, ¿verdad? Pero sí cuando esté papá que esté en calidad, o sea, que pueda de verdad suplir esas necesidades, pero no ocupa que esté ahí. O sea, entonces podríamos decir que como papás es crear un vínculo seguro, un vínculo de unión, y que el niño sepa que el momento que ocupa a papá, que quiero darle un abrazo o que quiero conversar, ahí tengo ese apoyo. Exactamente, es que esté ahí, ¿verdad? Porque justamente eso, a veces cuando el niño está en esa crisis, es donde no tiene a nadie a quien recurrir. Exactamente, a que llene esa necesidad emocional de sentirse seguro. O sea, estoy con miedo, necesito sentirme seguro, pero no está papá, no está mamá, ¿verdad? Ahora lo que está pasando es que los niños están vinculando mucho con las abuelas. Las abuelas se están convirtiendo ahora, como son las cuidadoras, se están convirtiendo mucho en las madres emocionales de los niños, ¿verdad? Entonces hay muchos niños que la madre es la abuela, ¿verdad? Pero no es porque no estamos satanizando que no trabajar las mujeres, ¿verdad? Sino que realmente es que no hay tiempo calidad para los niños. Entonces, la herida sigue abierta. Y la abuela con todo lo que tenga que hacer en la casa, pero sí tiene espacio. Y también creo que importante que ahora hay más apertura, podemos usar también de una forma positiva la tecnología para entender un poco más estas cosas y saber que hay herramientas, porque la herramienta, este trabajo que usted hace, los talleres y el poder identificar las heridas de infancia, creo que antes uno no entendía ni hablaba de esto. Ahora, si yo entiendo que esto existe y ya como adulto estoy preparándome para crear generaciones, entonces empiezo a ser consciente yo y puedo tener generaciones que vengan más conscientes. Entonces, intentar que no repitamos estos patrones que se daban antes, quizás por ignorancia. Exactamente, bueno, usted acaba de decirlo súper bien. Ahora tenemos más herramientas. Cuando yo estaba pequeño jamás escuchaba nada de esto, ¿verdad? O sea, ahora sí hay muchísimas más herramientas para tomar conciencia. Queda un criterio de voluntad, de querer, ¿verdad? Sí o no. Todavía uno mira mamás con la herida muy profunda que no quieren ver. O sea, hay mamás que han repetido patrones de su mamá, de la abuela, de la niña. Entonces, que
que aún con la información no me interesa y siguen en su mundo, ¿verdad? A veces van a necesitar más vidas para lograr llegar a esa evolución. Poder pasar esa tarea. Bueno, vamos con la de humillación. La herida de humillación es una herida que se da desde desde la infancia, cuando papá o mamá hacen una acción, un acto y donde el niño se ve humillado, ¿verdad? Generalmente es una herida muy social, muy familiar, porque el tío, el primo, mi hermano mayor me dijo algo y me avergonzó delante de la familia o delante de los amigos. En la escuela, por ejemplo, el bullying, wow, ni para qué, ¿verdad? El bullying golpea un montón, ¿no? Entonces eso hace que esa persona sienta esa vergüenza tan fuerte, tan marcada de sentirse humillado. Y entonces, ok, ¿qué pasa ahí? Entonces, para quitarme esa vergüenza, lo que hago es empezar a comer. Por eso la máscara aquí es el masoquismo, ¿verdad? Entonces, soy masoquista tal vez no pegándome, ¿verdad? Claro, pero maltratándome. Pero sí, sobre todo comiendo. Ajá. Por eso usted va a ver la persona con herida de humillación, es una persona que tiende a tener mucho sobrepeso, ¿verdad? Y en la consulta lo hemos visto, o sea, yo he visto cómo corresponde. No siempre opera tan directamente, ¿verdad? Pero generalmente es así. Entonces, ¿me castigo cómo? Comiendo bastante, no cuidándome. Cero ejercicio. Porque como he abandonado mi ser y estoy una persona con herida de humillación, son las personas que van por la vida al servicio de toda la comunidad, pero abandonándose ellas mismas. O sea, se dan y dan, pero no aprenden a recibir. Exactamente. Wow. Exactamente. Es más dada las dos heridas las dan papá y mamá, ¿verdad? Pero esta herida de humillación sí es dada más por mamá también. Pero también puede que hemos encontrado de que sí, de un caso muy específico de un tío que me humilló, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de otras heridas tan fuertes como un abuso sexual, ¿verdad? Sí, ya claro. eso es otro tema, ¿verdad? Otra cosa que también a veces viene, en el paquete viene todo, ¿verdad? Generalmente puede venir todo. Pero propiamente de esta humillación se genera así. Bueno, y la traición. La traición es una herida muy interesante, muy bonita, que ya se puede dar desde el inicio, ¿verdad? Cuando el niño se siente traicionado fuertemente por una estructura familiar, ¿verdad? Hay una traición que la siente, que le da más pelota a mi hermano mayor, ¿verdad? O al revés, mi hermano menor nació, ahora le dan más pelota a él, ¿verdad? Una promesa que hizo papá y no cumplió. Para los niños, cuando lo que papá diga es, ¿verdad?, santa palabra, y que después vean que papá no cumpla eso, es muy doloroso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la herida, hay muchas formas de traición, ¿verdad? ¿Verdad? Se pueden prometer muchas cosas, se le pueden decir al niño que va a hacer, que el domingo vamos a jugar fútbol y al final el domingo lo usó para irse con los amigos a hacer otra... Exactamente, por ejemplo, un papá que sea infiel a mamá o al revés, digamos, el niño lo percibe como una traición. A veces lo perciben como un abandono, a veces lo perciben como una traición, ¿verdad? Claro. Ya un poquito más grande el niño, que ya puede pensar un poquito más, o razona, él sí hace una interpretación. Entonces esa interpretación casi que es la que le da la definición a la herida, ¿verdad? Pero al final sí, bueno, muchas veces, o sea, una niña que vea que papá le dio vuelta a mamá, casi seguro en todos los casos que lo interpreta como una traición, ¿verdad? Entonces esa niña, ¿qué va a hacer? Cuando tenga pareja, adivina bien ahora, va a ser una niña controladora es la máscara, ¿verdad? El control, claro. Es la máscara, porque dice, bueno, no quiero que me traicionen. Ajá, tengo que tenerlo al hilo, bien amarradito. Exactamente, tengo que tener, se va a volver controladora, se va a volver celosa, se va a volver muy hipervigilante de todo esto. Yo tengo atendido muchos hombres justamente con esta herida, ¿verdad? Que son los hombres celotípicos, ¿verdad? Al final hay un tema ahí con mamá, da al sexo contrario. Pero sí, sumamente controladores, tengo que ver tengo que tener todo controlado para yo tener paz, en paz, ¿verdad? Wow, o sea, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? La idea es entonces tomar conciencia de todos estos que hacemos en los talleres, digamos, tomar conciencia de todas las heridas. Estos son mecanismos de defensa. Yo siempre enfatizo, no es que usted tiene nada malo, no, mente inconsciente, gracias, porque eso
me ayudó a salvarme en el momento, o sea, ese control en el momento me ayudó a sobrevivir, a salvar, o sea, no hay nada malo en mí. Lo que pasa es que es un mecanismo de defensa que ya no cumple la función. ¿Y ese control se va a todas las áreas de la vida? Sí, puede ser. O sea, exactamente, eso cuando sí. uno dice, esa persona es extremadamente cuadrada en todo, Sí, como sí, tan sí. controladora desde que me levanto y ya a los 10 minutos todo tiene que estar limpio y Ajá. ordenado. Sí, ese control vamos a verlo más en la otra área de la injusticia, que tiene que ver más con la rigidez, pero también se da acá, digamos, pero sí, pero se da en todas las áreas, pero se sufre más en el área de pareja, Okay. porque la pareja siempre sigue representando inconscientemente a mamá y papá. La carencia de uno de los dos la figura de papá y mamá. Ajá. Yo la sigo visualizando mucho en la pareja, ¿verdad? Entonces, en esa área, en esa relación con el vínculo paterno-materno se da más. Ok, la última herida, la de injusticia. Sí, esa injusticia decía, bueno, cuando, igual de la misma manera, cuando el niño percibe que papá y mamá ha sido injusto con él, ¿verdad? Que él merecía tal cosa y papá no se lo dio, que él quería tal cosa y cualquier acción, esto es muy amplio, pero cualquier acción que papá y mamá, que el niño la interprete como injusto, esto es muy injusto, ¿verdad? Que mis demás hermanos tengan y yo no tengan, ¿verdad? O que yo me separé y papá vive con otro, tiene otro hijo y yo soy hijo de papá, pero es muy injusto que yo que vivo con mamá y papá que tiene otro hijo le da todo a él, le da una escuela privada y a mí no me da. Y ese elemento de justicia que se va en toda esta dinámica familiar también se da, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo rígido, muy rígido. Ahí sí me vuelvo muy cuadrado, muy rígido. Las cosas son así, las cosas son asá, porque ya quiero, en el fondo es incluso quiero velar porque todo sea justo, sí. ¿verdad? Porque todo sea justo, ¿verdad? Pero son personas estructuradas a su cuerpo, un cuerpo muy rígido, con estructura, pensamientos sumamente rígidas, ¿verdad? Conductas que son así o asá, ¿verdad? Esos son, hay un tipo de... Todos tenemos sí, esas alguna todos tenemos heridas, o sea, sí. Unos más, otros menos, digamos, o sea, una herida más y otra menos, pero sí, o sea, es imposible que nadie tenga heridas. Hablamos que se puede desde el vientre, o sea, desde el minuto cero. ¿Hasta qué edad más o menos el niño ya deja de percibir o de sentir estas carencias? Yo creo que bueno, se hace más fuerte hasta los 12 años, se hace más fuerte porque el niño es más vulnerable, pero las heridas es algo que desde adolescente se puede recibir las heridas. Más fuerte. De adolescente, de 15 años, se me puede morir mamá, se me puede morir papá en un accidente, quedo solito y siento una... Olde, pero más fuerte se refiere a que al ser uno más consciente, la tenés como más integrada y más presente. No, me refiero a que entre más pequeñitos, más vulnerables. Entonces, pero digamos, si entre más, ya prácticamente es, porque mucha gente le cuesta sentir, porque cuando era niño lo que sintió, no tenían otros recursos, nada más se sintió el abandono, el rechazo de mamá, lo sintió y no lo quedaba a otro, sentirlo. Pero conforme van creciendo, van teniendo más mecanismos de defensa para disociarse, o más mecanismos de defensa para no sentir eso tan horrible, ¿verdad? Por eso cuando llegamos a adultos nos hemos olvidado del sentir, porque la experiencia del sentir no fue bonita, ¿verdad? Entonces, pero igual de adultos podemos vivir alguna experiencia ya con un amigo, una traición, una injusticia muy fuerte. Claro, la herida la podemos vivir, lo que pasa es que ya tenemos más herramientas, ¿verdad? Ya tal vez soy más consciente, entonces ya golpea menos. En la niñez, sí, entre más pequeñitos, más vulnerabilidad, más dolor. Bueno, ya conocemos las heridas y sabemos que esto es una herramienta importantísima para crecimiento interior. Es pausar, es empezar a autoconocerse. Ok, el que está en casita y dice, bueno, yo quiero entender qué de esas heridas están vigentes en mí y quisiera trabajarlas. ¿Cuál es el primer paso para llegar ahí? Creo que el primer paso es la toma de conciencia, o sea, cuando hago una revisión, ¿verdad? Ahora hay mucha información,
Y pueden ponerse en contacto conmigo también para darle información. Hay mucha información, como el primer paso es, bueno, ok, voy a ver cuál es mi herida principal. ¿Cuál es la herida que predomina en mí? Ok, entonces ahí, listo. Una vez que detecte la herida, entonces me voy a ir a las características de la herida, que son los mecanismos de defensa. Y ahora sí, voy a empezar a trabajar esos mecanismos de defensa, que no es, digamos, es más doloroso quitarse los mecanismos de defensa que quitarse la herida. Los mecanismos de defensa, imagínense, siempre lo explico así, son como una muralla grandísima alrededor de un castillo. O sea, vamos, es lo que yo genero para que me protege de es lo que el esa inconsciente, herida. exactamente. Okay. Entonces, durante tanto tiempo, el inconsciente hizo un muro grande para protegerse. Entonces, cuando yo mismo vengo a quitarme, no es tan fácil de quitarse el muro, ¿verdad? De decir, quítese el muro, ya, ahora sí, ya, no le voy a tener nada. Quítese el muro, ahora yo voy a empezar a confiar en todo el mundo. No es tan fácil. Hay que trabajar eso. Entonces, esos son los mecanismos de defensa, que repito, no es que estén mal, no es que somos malos ni nada, sino son mecanismos de defensa que hay que irlos quitando para llegar a llegar al ser. El castillo es el ser. Es el ser donde está la luz, donde está el amor, donde está la libertad. Y que esas heridas a través de los mecanismos de defensa no me han permitido llegar a encontrar ese castillo que es el ser. Podríamos pensar o ver esa muralla o esos mecanismos de defensa como emociones que se quedan ahí molestándome, como la culpa, como el odio, el resentimiento. Podríamos decir que esas emociones son las que van generando esa muralla. Exactamente, las emociones también son otros mecanismos de defensa que me están avisando, me están diciendo, ¿verdad? Que hay algo detrás. Las emociones siempre hablan que hay algo detrás. Entonces yo tengo que ser consciente, mira, siento culpa y ok, voy a buscar cuáles son los pensamientos que están detrás de esa culpa para librarme de esos mecanismos de defensa. Entonces cae el pensamiento, caen los pensamientos, cae la emoción y me siento más liberada, ¿verdad? Ahora no es fácil verlo, esto es un trabajo, por eso es un trabajo de muchas vidas. No, en una vida no lo vamos a lograr. Sí, a eso venimos. Sí, a cada una de estas vidas, a ganar conciencia y a tratar de vivir más en el ser. Lo importante es entender que tenemos que hacer esa pausa para autoconocernos, para ir entendiendo qué somos y qué puedo ir mejorando para ir pasando esos niveles. Yo creo que esa es la misión. O sea, cuando me preguntan cuál es su misión en la tierra, solo es una, mi criterio solo es una: autoconocimiento, conocerse. Si usted no se conoce, no se puede sanar, no se puede amar, no va a evolucionar, listo, va a quedar ahí. O sea, entonces, ¿cuál es mi misión? Es conocerme. Ahora sí, conociéndome, entonces puedo entrar a esta dimensión del ser y desde ahí puedo proyectarme. Cumplir el propósito general. Exactamente, todo el quehacer. El ser, o sea, vengo a conocer mi ser, ¿verdad? A entrar en conexión con él y ahora sí, este ser me va a llevar al hacer, ¿verdad? Me encanta como Eckhart Tolle lo explica, ese ser y el hacer, y ahora sí, listo, ¿verdad? Pero si no hay autoconocimiento, no voy a... Mucha gente, por ejemplo, mucha gente solo quiere leer libros y leer, o sea... Vos puedes, es como... Y no hace creen que con el leer... Exactamente. Ahí el leer genera conciencia, pero no suficiente, porque si no se toca, si no se toca los mecanismos de defensa, a veces alguna idea de un libro, algo me ayuda como a refrescar conciencia. Es que yo creo que, Oldemar, el conocimiento sin sentir o sin acción no genera nada. O sea, porque al final necesitamos procesarlo, sentirlo y vivirlo para que el pensamiento quede grabado con una emoción. Y a través de esa sensación o de esa acción que yo genero, entonces puedo ir creciendo. Pero si solo acumulo y acumulo y acumulo lectura y no actúo, o sea, sin acciones no hay milagros. Exactamente. El conocimiento es una parte, ¿verdad? Pero si no paso por ese dolor, ¿verdad? Si no hago ese proceso de sanación, no me voy a sanar, ¿verdad? ¿Se logra desaparecer por completo la herida? No, de ninguna manera. O sea, siempre lo que vamos a hacer es ir buscando minimizar hasta donde máximo uno pueda estos mecanismos de defensa. Pero no, faltarán muchas vidas para
para desactivar completamente las heridas, ¿verdad? Pero no se sanan completamente, eso es algo que queda ahí. Dice el maestro que encontrado el problema, resuelto el problema. Entonces podríamos aplicarlo a que si yo sé que me afecta la herida de humillación, en algún momento que se quiere mostrar, siendo ya consciente, tengo la forma de controlarla. Digamos que podríamos decir que para eso entonces sería un poco el proceso. Para ver, digamos, en el momento en que se muestra, o sea, listo, yo soy consciente, uy, aquí está, mira, aquí está. Y lo logro manejar. Es este pensamiento que me dice tal cosa, o es esta emoción, o es esta conducta, y listo, ahí lo detecto, y de una vez voy a trabajar esto. Trabajo esto. Sigo, ya logré esa, voy con otra, ¿verdad? Entonces aparece otra, trabajo, pero así voy a seguir porque no. Claro, hay heridas muy fuertes, o sea, hay emociones muy atrapadas que son muy fuertes, que liberar una emoción de estas o romper un patrón es un avance muy grande, digamos, entonces eso genera una gran liberación, ¿verdad? Va a depender mucho de cada historia de la persona. Oldemar, ustedes tienen un programa muy bonito que está desarrollado en módulos y a mí me parece divino porque realmente donde uno lo va trabajando, uno mismo va explorando, tenés el guía o tenés la oportunidad de que ustedes se estén guiando, pero el trabajo es de uno con uno. Exactamente. Entonces, ese modelo que es meramente un programa, me encanta, porque al final yo no voy a depender siempre de... Ustedes les dan la herramienta y la gente ahí se queda trabajando hasta que quiera superar por todo. Entonces, cuéntenos un poquito de ese programa y cómo la gente puede accesar a él. En ese día yo siempre le explico a la gente que están en los cursos, digamos, es como llega al gimnasio y el instructor le dice, bueno, listo, como vamos a trabajar con esta pesa, eso, usted tiene que levantarla así, usted tiene listo, si va a sentir esto, bueno, haga esto, todo, uno le da instrucciones, pero al final usted es la que hace el ejercicio, digamos, entonces, bueno, es un curso que damos para sanación de heridas, dura 3 meses, porque son... estas heridas están relacionadas con otras cosas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del tipo de apego. Un apego emocional está muy relacionado a las heridas, por ejemplo, la herida de abandono. Hay otros elementos ahí que ponemos antes de entrar directamente en las heridas. Son 14 sesiones, ¿verdad? Iniciamos desde descubriendo que todos tenemos un yo adulto, un yo adulto, un yo padre y un yo niño, ¿verdad? Y desde ahí arrancamos comprendiendo cómo ese yo niño nos puede traicionar si no nos sanamos, ¿verdad? Es una teoría de la personalidad, y bueno, hasta ya trabajamos con todas las características de cada una de las heridas, ¿verdad? Yo doy técnicas, esto se hace una vez por semana, de hecho ya estamos terminando de este año, ya quedan nada más este próximo martes. Empezamos la herida de injusticia, que son 2 sesiones, entonces yo les doy un poco la introducción y hacemos técnicas para ir ayudando a soltar estos mecanismos de defensa. Y se ven acompañados por mi persona, digamos, durante todos esos 3 meses, 3 meses y medio, ahí estoy yo, estamos en un chat, estoy acompañando, entonces a veces hacen un ejercicio, vieras que en el ejercicio sentí esto otro, o me pasó esto, entonces uno los va guiando, ¿verdad? O sea, usted hace el ejercicio, pero de nuevo como el instructor, ¿verdad? Si el instructor ve que usted ya no aguanta, el instructor le dice, no, listo, pare ya. Entonces, ok. O el instructor ve que usted dice, no, todavía aguanta. Entonces le dice, no, dele, usted aguanta, vamos, hágalo, ¿verdad? Entonces uno va ayudando, uno va acompañando realmente. Esa es la palabra, como un acompañamiento que da en este curso de sanación de heridas de infancia. ¿Y cómo lo pueden contactar? Bueno, pueden contactarme en mis redes. Ahí está como psicólogo Oldemar, esa es mi página. O al teléfono, si puedo hablar acá, claro. 8831-9148, 8831-9148, pueden escribirme en WhatsApp, ¿verdad? También psicólogo Oldemar en Instagram, ahí estoy, y con mucho gusto, ya sea para que los quieran alguna sesión particular o si quieren vivir la experiencia del programa.
Bueno, ahí vamos también nosotros a dejarles los datos y ligarlo para que se puedan conectar con usted a través de las redes. Muchísimas gracias por esta visita desde adentro. Esperamos que no sea la primera y última, que venga muchas veces más a compartir con nosotros y, por qué no, que a futuro podamos hacer algún tipo de taller también. Claro que para sí, todos. no, con mucho gusto y gracias a usted por la invitación, Ana, siempre tan especial. Y para servir a los demás, y claro, hoy hablamos de este tema de las heridas, pero en otro momento ya podemos hacer, enlaces profundamente. O el transgeneracional, que a mí me encanta entender. Sí, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la compañía. Nos vemos pronto. Hasta luego.